La verdad y la mentira en sentido extramoral. Libro escrito por Friedrich Nietzsche. Es un libro que tiene como tres bases fundamentales. Uno es la comunicación, otro es la verdad y la mentira, y otro que no está de forma explícita, pero que sí está mencionado de forma recurrente, que tiene que ver con el concepto que Nietzsche aplica sobre homocentrismo. El libro fue escrito en 1873, periodo en el cual el mundo transitaba la primera Gran Depresión, en donde Estados Unidos y Europa eran atravesados históricamente por la primera crisis económica a nivel mundial de esa parte del globo, que generó ciertos cambios estructurales como consecuencia de la segunda parte de la Revolución Industrial. Cuando Nietzsche plantea su libro, lo plantea básicamente desde los aspectos de la comunicación, de la concepción de la mentira y de la verdad, pero también de un sentimiento muy expreso en el libro y de una concepción personal que tiene Nietzsche sobre el ser humano, que es lo que yo denomino el homocentrismo. Nietzsche atenta contra la idea de homocentrismo, refiriendo a que el ser humano podría no existir en la naturaleza y que la naturaleza seguiría siendo la misma, que no percibiría la falta del ser humano, y que todo lo que el ser humano cree que depende de él, en realidad no es más que la percepción del ser humano respecto del dominio sobre ciertos aspectos de la naturaleza, pero dominio porque no tiene que ver con la manipulación, sino más bien porque el hombre considera que el conocimiento y la comprensión que tiene sobre ese elemento, llamado cosa o situación, es tan elevado que puede describirlo en base a una explicación causa y efecto. Nietzsche también plantea que el hombre es tan limitado que por creerse que puede producir metáforas, que es lo único que lo diferencia de los demás seres vivos, es capaz de poder explicar todo e inclusive la esencia de las cosas, cuando en realidad en esa capacidad solo lo único que hace es demostrar su incapacidad para poder simplemente caracterizar subjetivizaciones que con el tiempo las objetiviza en base a ¿qué? A la comunicación, que no es más que un instrumento social, que un instrumento producto de una vinculación entre dos o más individuos, en este caso seres humanos, que generan códigos, que generan un vocabulario a tal punto que pueden producir a largo plazo normas de convivencia social, normas de convivencia que se van a denominar moral. ¿Sí? Esta moral no es más que el empadronamiento y la jerarquización de estructuras supuestas y aceptadas como verdad, que no son más que metáforas creadas y transmitidas de generación en generación, que van a tender a ser tomadas por las nuevas generaciones como ciertas. No van a estar sujetas a un juicio crítico, a un pensamiento crítico. Van a estar simplemente aceptadas como parte de la normalidad. Y ahí es donde Nietzsche dice que en realidad la verdad es una apreciación personal, es una apreciación cultural, es una concepción, es una forma de entendimiento meramente de un grupo social. Y que inclusive la abeja, en uno de los ejemplos que pone, entiende o entendería en su concepción intuitiva de otra manera lo que es la flor. Y que el hombre, de alguna manera, con el paso del tiempo lo que hace es estandarizar la verdad, proponer la verdad como único elemento rector y la única búsqueda que tiene el ser humano a nivel filosófico, y todo lo que exceda la verdad es mentira. Pero ¿qué pasa? La verdad no siempre es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad varía. ¿Cuándo varía? Varía cuando la verdad es mi verdad y desde mi óptica considero que lo que sucedió o lo que sucede tiene una explicación racional, que es esta, una explicación ancestral o de carácter verbal, que es esta, de carácter cultural, social, que la verdad es acotada, reducida y adecuada
a los fines en los cuales quien emite la verdad está buscando, o cuando la verdad básicamente no es verdad y no es tampoco mentira. Simplemente que es una mala apreciación de la realidad o mala descripción de un fenómeno en donde la metáfora que se elabora es errónea. Pero no es mentira, porque para ser mentira tiene que ser intencional el hecho, la narrativa descriptiva. Tiene que ser intencional. Tiene que buscar no describir la realidad como es y totalmente crear una fantasía paralela. Eso es la mentira, según Nietzsche. Nietzsche es maravilloso en toda su interpretación. Nietzsche también dice que la comunicación es un elemento que impacta a todas las esferas de la sociedad, y que no es más que la aseveración de metáforas o de realidades, y que solamente el hombre puede entender realmente la esencia de las cosas cuando se olvide de lo que aprendió. Y esto es maravilloso, porque Nietzsche lo que está diciendo, bueno, la única manera de volver a aprender, o de volver a aprender no, de aprender y de permitirnos aprender sobre la verdad de las cosas, es no yendo a esa caja de recuerdos que tenemos, o a ese vagón de recuerdos que tenemos, que nos proporcionan y tenemos a nivel social, y más bien enfrentarse a la naturaleza despojado de todo el conocimiento y con la apertura mental de poder comprender realmente cuáles son las características que tiene, por ejemplo, un árbol, más allá de la condición de árbol que uno le puede dar, y que por lo cual lo diferencia de una planta o de un arbusto. Es decir, Nietzsche lo que plantea es que para poder crecer a nivel de la búsqueda de la verdad, la persona debe, o el ser humano debe, olvidarse de lo que aprendió y permitirse que percibir la naturaleza desde una concepción personal, intimista e individualista. Bueno, después el texto en muchas oportunidades hace referencia a esta cuestión del ser intuitivo y también un poco del ser científico, en donde el ser intuitivo es aquel que percibe la naturaleza y a partir de ahí la denomina, la categoriza, la recategoriza y la forma una norma conceptual, una norma poética, una norma retórica, y a partir de ahí se crean las costumbres, las tradiciones, porque para mí esto es de una manera, y en mi cultura esto es de esta manera. Un ejemplo claro de cómo el vocabulario y la verdad se ven reflejados es, por ejemplo, el efecto de la comprensión de un eclipse. Nosotros hoy en día comprendemos el eclipse como un efecto de la naturaleza en donde la luna tapa al sol, parcial y total, y el efecto que produce es lo que se denomina eclipse. Es simplemente una superposición de estrellas en un momento particular de la rotación de la Tierra. De la rotación de la Tierra y de la rotación de todos nuestros satélites que están alrededor y nuestras estrellas. Ahora, fíjense en que los mayas tenían otra percepción sobre el eclipse y le atribuían una concepción meramente espiritual, vinculada a los dioses y a fenómenos que tenían que ver con aspectos espirituales. Entonces, la verdad en esa cultura sobre la concepción del hecho, del evento, ¿es real? Sí, es real, porque para ellos era real, porque es el resultado de una construcción social, producto de la vinculación de dos o más mayas, en donde se creía que en base al asombro y donde se justificaba que en base al asombro y a los efectos de la naturaleza y a los hechos de la naturaleza, eso era atribuible a un acto divino. Hoy en día lo queremos distinto.
pero no por eso nuestra verdad es mejor o peor que la de ellos, simplemente es distinta, porque la verdad no es universal. La verdad es una adaptación interpretativa, es una objetivización de una subjetivización colectiva de hechos y de interpretaciones que nosotros consideramos que son así. Entonces, ¿existen muchas verdades sobre un mismo evento? Sí, el mejor ejemplo es creer y analizar un accidente de tránsito. Dependiendo de en qué posición nos encontremos frente al evento del impacto, vamos a poder describir quién tuvo la responsabilidad y qué es lo que sucedió. Entonces, básicamente, y para ir redondeando, el hombre no entiende la verdad de las cosas, pero lo único que puede hacer hasta ahora es subjetivizar los impulsos, es decir, transformar el impulso en un concepto, en una metáfora, y a partir de esa metáfora, con el pasar del tiempo y con la vinculación y la generación de lazos sociales, generar una idea comunitaria sobre qué es la verdad y sobre cómo es la verdad, a partir de la cual se va a generar la moral y después que vaya a determinar qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, y cuándo la mentira es altamente excluible de los grupos sociales y cuándo la mentira pasa a ser simplemente una variación de la verdad. Porque en realidad la fantasía también es una variación de la verdad. Del mentiroso es una variación de la verdad. Y es interesante interpretar más adelante cómo una verdad puede ser una mentira y cómo una mentira también puede ser una verdad. La verdad que como conclusión final, Nietzsche es un autor no fácil de leer. Tuve que leerlo 2 veces. La primera fue una leída de reconocimiento y la segunda fue una leída comprensiva. Hice búsqueda bibliográfica respecto de algunos resúmenes que podían proporcionar en algunos sitios de internet. Se mencionaba mucho sobre la comunicación y sobre lo que era la verdad y la mentira, pero no se mencionaba sobre el homocentrismo, que es lo que yo percibí en todo el texto y que sentí que era el hilo conductor de todo el texto. Esa visión que tenía Nietzsche de intento de supremacía racial que tiene el ser humano y esa capacidad de autoconsiderarse el centro del universo, y a partir de ahí que todo lo que existe es por causa, efecto o benevolencia del ser humano. Y en realidad no lo es. Simplemente el ser humano es una parte fundamental de en nuestra percepción, porque nos consideramos que a partir de la generación de metáforas podemos diferenciarnos de los demás seres vivos y podemos construir redes sociales. Simplemente eso. La verdad que cuando uno mira el sentido de la verdad a nivel accionar político, accionar económico, accionar social, en las actividades de la vida diaria, en el impacto de nuestra profesión, ve cómo la verdad no siempre es verdad, pese a que parezca un hecho que es cierto y que está apegado a la realidad. La verdad puede ser describir un objeto, o la verdad puede ser describir una situación, dependiendo de cuáles son mis objetivos, dependiendo cuál es mi interés y qué es lo que busco. Hay ciertas oportunidades en donde la verdad se adecúa a los intereses del orador y no sé si es tan verdad, porque la verdad a medias no deja de ser una verdad media. Entonces, ¿es una mentira hecha verdad o es una verdad hecha mentira? Bueno, la verdad que me encantó el texto y espero que haber sido un poco claro y no confuso con Nietzsche, porque quiero decir muchas cosas, pero Nietzsche aún no me lo permite.